Bien, pues vamos a pasar al siguiente punto, que es el reporte de las centrales de riesgos, ¿no? Las centrales de riesgos nos proporcionan información en tres bloques fundamentalmente, ¿no? En los bloques de información básica de la empresa o de la persona natural, información económica financiera de la empresa o de la persona natural, y la información histórica y la voluntad de pago. Es importante las centrales de riesgos. Pues bien, las centrales de riesgos, pues, aquí en el Perú datan aproximadamente de mediados de los años 80, en donde teníamos una información un poco incipiente. En un principio era un poco difícil poder nosotros otorgar créditos centrados en las centrales de riesgos. Era bastante difícil. A mediados de los años 80 tuvimos una inflación muy fuerte, en donde pues era un poco jugar a la suerte el otorgar créditos, ¿no? Pues vamos a ver, las centrales de riesgos poco a poco se han ido nutriendo, ¿no? No solamente de la central de riesgos madre, que es la SBS, las centrales de riesgos privadas, que hoy en día contamos con Equifax, lo que muchos lo llaman el Infocorp, ¿no? Tenemos Data Crédito, tenemos Informa del Perú y tenemos Sentinel. Son 4 instituciones que brindan este servicio. Hoy en día, pues, el servicio que brindan estas empresas es un servicio bastante interesante. Yo no diría tan completo, pero sí cumple con las expectativas que tienen las instituciones financieras de poder saber mucho sobre estas empresas, ¿no? Si quisiera saber un poco más sobre el cliente, se quisiera saber mucho más sobre su actividad, pero hay todavía ciertas regulaciones por parte de los entes reguladores de acá del Perú que no permiten que nosotros podamos acceder a más información y que estas centrales de riesgos no levanten más información. Digamos que las centrales de riesgos cumplen un papel fundamental. Hoy en día nosotros no podemos otorgar un crédito si es que dentro del expediente no se cuenta con la central de riesgos, con haber hecho la consulta, ¿no?, completa de la central de riesgos para el otorgamiento del crédito. Es una parte fundamental. Pues yendo un poco a lo que las centrales de riesgos nos brindan, ¿no?, en la información básica de la empresa podríamos nosotros observar que en estas pues se cuenta con la primera parte, que es la información básica, en donde vamos a encontrar el nombre de la persona natural o jurídica, su número de DNI o su número de RUC, vamos a encontrar la dirección, vamos a encontrar su teléfono, vamos a encontrar el giro del negocio, vamos a encontrar el código SIU, que es quien nos marca muy claramente, ¿no?, en la SUNAT bajo qué rubro se ha inscrito esta empresa o persona natural. Vamos a ver cuántas veces fue consultada la central de riesgos para este crédito, para este cliente. Aunque parezca mentir, es un indicador muy importante, porque tantas veces ha sido consultada un cliente. De repente un cliente, vamos a suponer, el señor Juan Pérez fue consultado 8 veces en el último mes. Eso quiere decirte que esta persona o esta persona natural podría estar en una necesidad muy grande de dinero, digamos hasta en una emergencia de dinero, lo que podría conllevar a que nosotros pensáramos que hay cierta desesperación, y tendríamos que tener muy claro entonces para qué necesita el dinero y hacer consultas con otras instituciones financieras. Es importante, muchas personas que trabajan en el sistema financiero, cuando se les pregunta y tú consultas a otras instituciones financieras sobre tu cliente, dicen que no. Y si te consultan, no, tampoco, yo no doy ningún tipo de información a nadie sobre mis clientes. Pues no nos olvidemos que nos estamos cerrando puertas muy grandes y puertas muy importantes sobre información, sobre todo cuando sabemos que las centrales de riesgos nos proporcionan información con un retraso mínimo de un mes y puede llegar hasta mes y medio. Y en ese mes y medio, pues nuestros clientes pueden haber realizado otras operaciones en el sistema financiero y no van a aparecer. Entonces es importante, y de verdad esta es una invocación, se los hago, porque es importante saber qué cosa está haciendo el cliente en otras instituciones financieras. Sin embargo, sabemos que
muy, como se dice, muy por debajo de la mesa. A veces conocemos a otras personas en el sistema financiero y les decimos, oye, tú me puedes dar información sobre determinado cliente, y encontramos cierta información y la tenemos como algo escondido cuando debería ser algo natural, que debería aflorar en todo el sistema financiero, el cruce de información. Porque como ya les dije antes, pues estamos nosotros frente a un atraso de un mes a mes y medio de información. Cuando si llamamos al funcionario de negocios de nuestro cliente o al analista de créditos de nuestro cliente y le indicamos que tenemos un cliente en común, que nosotros queremos otorgarle un crédito, pues nosotros tenemos que avanzar sobre esa información, obtener la información, y tenemos información en línea. Es realmente importante tener esta información. No nos cerremos las puertas, estrechemos lazos con otras instituciones financieras. Ustedes me podrán decir, sí, pero si yo le comento que su cliente me está pidiendo créditos, ¿no? Voy a dejar a mi cliente vulnerable. No, porque si te llaman a ti, tú lo único que puedes hacer es ofrecerle el mismo crédito que el otro le está ofreciendo, quizás en mejores condiciones, y mejorar tu producto. Así que no nos olvidemos, por favor, de eso. La información económica financiera, pues allí en la información económica financiera tenemos que la empresa o la persona natural, aquí vamos a ver con cuántas instituciones financieras trabaja. En el segmento de microfinanzas normalmente nosotros tenemos como política que el cliente no puede trabajar con más de 2 o 3 instituciones financieras. Pues bien, entonces allí vamos a ver con cuántas instituciones financieras trabaja, cuáles son las instituciones financieras con las que trabaja. Vamos a ver también la clasificación del deudor, si el cliente está en normal, CPP, que es con problema potencial, por favor, no es crédito con problema potencial, ni tampoco cliente con problema potencial, ni cuenta con problema potencial. CPP es lo que indica la SBS, con problema potencial, nada más. ¿Okay? Luego tenemos deficiente, el cliente que está en deficiente, el cliente que está en dudoso y el cliente que está en pérdida. No nos olvidemos que los 3 últimos no son sujetos de crédito para ninguna institución financiera, por 2 temas básicos, por un tema de riesgos y por un tema de provisiones. Bien, en ese sentido, pues tenemos que tener muy claro que nuestro público objetivo siempre va a estar ceñido a los clientes que están en clasificación normal y los clientes que están en clasificación como máximo en CPP. Sabemos bien que esos 2 tipos de clientes son los que menos riesgo ofrecen. Por lo tanto, pues es importante tener en cuenta eso por un tema financiero, porque cuando tenemos un cliente en deficiente, pues ahí estamos provisionando el 25% del saldo deudor. Entonces, o del inicio del crédito, es todo el crédito. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, porque si nosotros cobramos 30% y provisionamos 25%, pues definitivamente estamos en pérdida, porque los gastos y los costos administrativos, operativos y demás de las instituciones financieras, pues definitivamente pues con un spread del 5% no se hace prácticamente nada. Peor si el cliente está en clasificación dudoso, que se provisiona el 60%, y si está en pérdida se provisiona el 100%. Así es que eso de que no señor, no señora, con este crédito el cliente va a solucionar ese problema, pues primero que lo solucione y después entraremos en la operación crediticia. Pues bien, allí vamos a encontrarnos también cuánto es lo que debe y a quiénes debe. Vamos a encontrar los créditos directos y los créditos indirectos, ¿no? Y vamos a ver que en los créditos directos, pues allí están todas las operaciones que el cliente tiene con desembolso efectivo de dinero de una institución financiera. Esos son los créditos directos. Y los créditos indirectos son aquellos créditos en donde la institución financiera ha garantizado a su cliente frente a un tercero. Hace algunos años la SBS también incluyó dentro de los créditos indirectos a todas las líneas de crédito no utilizadas, ¿no? O créditos aprobados pero no desembolsados. Ellos pues deben estar en créditos indirectos y los vamos a ver allí. Si nosotros hacemos un recuento de una central de riesgos, pues vamos a encontrar créditos directos y créditos indirectos. Si un cliente tiene una tarjeta de crédito, pues vamos a poder determinar tranquilamente cuánto es su línea total de tarjeta de crédito.
pues vamos a ver si en la línea tenemos 1.000 soles que ha consumido y tiene 4.000 soles en crédito indirecto, o sea, línea de crédito no utilizada, su línea total va a ser de 5.000, ¿no? Y por último tenemos la información histórica sobre la voluntad de pago del cliente. Esta tercera parte muy pocos analistas le dan relevancia, y realmente es importantísimo porque aquí vamos a ver la voluntad de pago del cliente. Es muy importante saber cuándo el cliente realmente tiene voluntad de pago, a quiénes les debe. Si es un cliente que le debe a la SUNAT y tiene una deuda coactiva, no seamos ilusos. No pensemos que si no le paga a la SUNAT nos va a pagar a nosotros. Eso no va a ocurrir, ¿no? Entonces tenemos que ver que de repente todo puede estar, entre comillas, casi bien, pero si falta voluntad de pago, pues definitivamente estamos en muy serios problemas, porque definitivamente ese cliente, nuestro crédito corre el riesgo de no pagarse. Pues bien, hasta aquí llegamos con el tema del reporte de Central de Riesgos. Gracias.